Bienvenidos a todos nuevamente a GeoCharlas de Cubo. Eh, Como ya saben muchos de ustedes, el formato de la charla va a ser de que primero vamos a tener la charla y posterior ustedes pueden hacer todas sus preguntas en el chat. Yo voy a leer las preguntas y Juan la va a contestar. Hoy día tenemos con nosotros a Juan González Carrasco. Él es oceanógrafo de la Universidad Católica de Valparaíso. Tuvo experiencia laboral trabajando junto al CHOA y realizó su doctorado en la Universidad Católica del Norte y en este momento está empezando su postdoc en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Además, pertenece al grupo SIGIDEN y hoy día nos va a contar acerca de los patrones de ruptura estocástico, una aproximación para la estimación de amenaza de tsunami. Muchas gracias, Juan, hoy día por estar con nosotros y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias al grupo de Charlas T3 por la invitación. Una súper buena instancia para poder compartir, digamos, las cosas que estamos haciendo en Chile respecto a temas de tectónica, terremotos y tsunami. Voy a partir con la presentación. Entonces, bueno, para partir un poco, la idea es contar acerca del tema de la amenaza de tsunami, principalmente. La amenaza de tsunami es una metodología que parte aproximadamente el año 92-95 con la implementación de algunos modelos numéricos que pueden dar cuenta de la generación, propagación e inundación de tsunamis, que digamos que es un fenómeno de corte ondulatorio, principalmente de ondas largas, que está asociado a varios fenómenos geológicos, principalmente terremotos de subducción, volcanismo, deslizamientos o remociones en masa. ¿Ya? Yo en este caso me voy a referir específicamente a los tsunamis que son causados por eventos de megatrust tectónicos, que generan perturbaciones en zonas de subducción activa y fenómenos que se propagan incluso por toda la cuenca del Pacífico. Inicialmente podemos definir este fenómeno como un fenómeno de onda larga, que está asociado principalmente a algunas características del fondo marino y de la fuente tsunamigénica, ¿ya? Desde el punto de vista de la estimación, actualmente en nuestro país, que un poco es la motivación con que parte esta investigación, la amenaza de tsunami se realiza principalmente usando escenarios históricos, que tienen la particularidad que se generan en base a modelos de deslizamiento homogéneo, ¿ya? Con largos de ruptura, anchos de ruptura, que se usan generalmente con relaciones de escalamiento. Entonces nosotros un evento histórico lo estimamos a partir de información macrosísmica, por ejemplo, y con esa información nosotros podemos generar un área de ruptura con un deslizamiento homogéneo, lo cual sirve para iniciar, digamos, la modelación de tsunami, ¿ya? En general, el esquema, se lo voy a mostrar un poquito más adelante, el esquema de modelación que se usa en la estimación de amenaza de tsunami es una zona asociada a la condición inicial del tsunami, la propagación hidrodinámica del fenómeno y la inundación posterior en la zona costera. Para la propagación generalmente, que es la parte más dura de la modelación, se utilizan ecuaciones de aguas someras, donde les voy a comentar un poco qué esquema estamos usando qué esquema se utiliza actualmente. Entonces, las ecuaciones de aguas someras son una simplificación de las ecuaciones típicas para fluidos de Navier-Stokes, las ecuaciones de Navier-Stokes son difíciles de manejar, digamos, desde el punto de vista computacional, entonces lo que hacemos es una simplificación con tres ecuaciones principales que son la conservación de la masa y dos ecuaciones de conservación de momentum en la horizontal principalmente, ¿ya? Entonces, con esta información nosotros podemos obtener valores interesantes para la propagación de tsunami, que son principalmente la velocidad en los dos ejes y, digamos, la amplitud del tsunami en la zona de la superficie. Entonces, un esquema rápido digamos, de la forma de la modelación del tsunami. La condición inicial la generamos con un algoritmo K,
que si bien es una formulación relativamente antigua, funciona bastante bien para todos los eventos. Pueden haber algunas excepciones, pero en general funciona bastante bien para generar la condición inicial. Hay una variedad de modelos que se utilizan en la propagación. Yo estoy utilizando un modelo de ecuaciones de agua somera de tipo no hidrostático, que tiene la característica que genera una velocidad, digamos, en la vertical. Eso sucede principalmente porque el tsunami no tiene condiciones de onda rompiente, y eso lo imaginamos viendo la imagen del terremoto de Tohoku el año 2011, donde la propagación de tsunami se produce con un efecto como casi una pared de agua. Eso quiere decir que tiene velocidad en la vertical, ¿ya? Y la inundación se genera tomando en consideración estas estructuras de bores, que son estos tipos pared de agua, y temas de saltos hidráulicos para poder inundar. En general, la condición inicial y la propagación trabajan bastante bien en ambientes lineales, pero la inundación tiende a ser un fenómeno no lineal. Entonces, cuando nosotros posteriormente veamos los resultados de esta investigación, vamos a ver que hay algunas cosas que pueden incidir en encontrar unas relaciones empíricas entre la condición inicial y la inundación final. Entonces, en general el algoritmo de Okada, yo creo que varios lo conocen, se utiliza bastante en varios temas. Tiene variada información geológica, dentro de las cuales destacan parámetros geométricos, como el ángulo de rumbo, el buzamiento y el ángulo de deslizamiento, ¿ya? Esos son parámetros que actualmente pueden ser extraídos de bases de datos globales que están bien documentadas, como por ejemplo la información de Hayes del año 2012, el modelo SLAP 1, y la actualización del modelo SLAP 2, ¿ya? Pero la información principalmente de deslizamiento es una información que generalmente se obtiene a partir de modelos de falla finita principalmente, o como les contaba anteriormente, de estimaciones de eventos históricos, ¿ya? Esa información del algoritmo de K se introduce, digamos, en la formulación del modelo y genera una condición inicial que es un espejo de la información del fondo marino, ¿ya? Entonces, con esa condición inicial, nosotros arrancamos con la propagación posteriormente del tsunami, ¿ya? Entonces, dadas esas condiciones principales que tienen que ver con la formulación de la estimación de amenaza de tsunami, voy a partir un poco con el caso de estudio uno de los casos de estudio que vamos a tratar en esta presentación, que se inicia, principalmente tiene que ver con la brecha sísmica del norte de Chile, una brecha sísmica madura, que tiene continuamente un interés por la comunidad científica, porque se supone que debería haber un evento mayor pronto, digamos. Entonces, durante el periodo que estuve realizando mi doctorado, se producen dos eventos tsunamigénicos, el evento del 2014 y el del 2015, que si bien son eventos moderados, nos dan alguna luz acerca de los procesos que se requieren para estimar de forma correcta la amenaza de tsunami. Entonces yo les quiero comentar acá, en esta fotografía, algunas fotografías que tomamos durante el Post-Tsunami Survey del evento del 2014, donde se destacan botes que llegan a la costa, algunos naufragios, principalmente en la zona de Iquique, con inundación bastante baja, bajo el metro, en la zona costera, y por ejemplo el área Pabellón de Pica, donde se observa una inundación a nivel de playa, principalmente. Entonces tengan en consideración estos fenómenos de un evento pequeño con el 2014, desde el punto de vista de tsunami moderado, digamos, ¿ya? Con no muchos daños en la zona costera, principalmente daños asociados a corrientes, digamos, en la bahía. Y pasamos a tener lo que ha pasado en la historia un poco de la brecha. Entonces, en el año 1878, Francisco Vidal Gormaz
yo creo que uno de los primeros post-tsunami survey que se realiza bien documentados, digamos, para un evento. Hay bastante información, lamentablemente esa información no sé si no ha llegado a la comunidad científica por estar el artículo principalmente en español, entonces ahí hay algo que tenemos que redescubrir. Entonces, Francisco Vidal Gormaz habla en 1878 que uno de los eventos principales asociados a la brecha, que es el evento de 1877, genera una gran destrucción en la ciudad de Iquique, ¿ya? Algunos grabados de la época muestran algunas condiciones que nosotros observamos en 2014. Por ejemplo, algunos botes que llegan a la costa, digamos, arrastrados por las ondas de tsunami, naufragios importantes en la bahía, ¿ya? Y daños, por ejemplo, en la ciudad de Pabellón de Pica, donde una flota, la principal flota aguanera de Chile en ese tiempo es destruida completamente y naufraga en las costas de Pabellón de Pica, ¿ya? Causando gran pérdida económica para el Perú en ese tiempo. Entonces, bajo esta idea, nosotros digamos, nos damos cuenta que lo que ocurrió en el pasado, un gran terremoto como el de 1877, que genera ciertas condiciones, ocurren en el futuro con condiciones similares, bueno, a menor escala, digamos, el terremoto del 2014, pero que podríamos esperar algo similar, ¿ya? Algo similar a lo de 1877. Pero el problema es que el evento de 1877 todavía es un evento que desde el punto de vista de tsunami debe investigarse y tenemos demasiada incertidumbre en los resultados que pudiéramos obtener finalmente con algún tipo de escenarios para ese evento. Entonces, bajo esa motivación, se inicia, digamos, un estudio, una investigación que está enmarcada bajo mi tesis doctoral, acerca de cuál es el estado de amenaza real de tsunami en la brecha del norte de Chile, ¿ya? Entonces, como les contaba anteriormente, esta es una brecha sísmica importante, madura, digamos, que tiene su último gran evento fue el de 1877, con una magnitud aproximada de 8.7, ¿ya? Y ha sido afectada por otros eventos, como el evento de 1868 en el sur de Perú, un evento mayor, magnitud 9 aproximadamente, y eventos moderados, como el evento de Antofagasta el 95, Arequipa el 2001 y Iquique el 2014, ¿ya? De acuerdo a algunos investigadores, el evento del 2014 genera una ruptura parcial de la brecha y el momento sísmico liberado es aproximadamente un 15% de lo que se estima que está almacenado en la brecha, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del tsunami, en realidad, el evento del 2014 no es el evento que esperamos, digamos, el evento mayor que esperamos con un tsunami desarrollado y grande, digamos. Entonces, además, lo otro importante que en la zona de la brecha sísmica existen 5 ciudades costeras mayores, digamos, que son Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, que tienen una buena parte de su población en la zona costera, ¿ya? Y que pueden estar afectados por este tsunami. Además, hay una gran cantidad de infraestructura crítica, principalmente termoeléctricas, que alimentan la industria minera principalmente de la zona. Ahora también es bastante importante el tema de las desaladoras, que también están puestas en la costa y que pueden ser afectadas claramente por un tsunami, pensando en la situación, bueno, a menor escala, pero pensando en la situación que ocurrió el 2011 en Fukushima. Entonces, bajo esta motivación y en la brecha, digamos, inicialmente nuestra primera investigación está en torno a buscar algunas estructuras físicas que están en la brecha, que se denominan asperezas. También probablemente sean de amplio conocimiento por el público, digamos, para poder caracterizar si estas asperezas tienen alguna influencia sobre los escenarios de tsunami que pudiéramos generar, ¿ya? Entonces, en general las asperezas son estructuras físicas que existen en la zona de subducción. Su naturaleza es discutible. Hay algunos autores que la achacan a algunos orígenes y otros a otros distintos, digamos.
pero al parecer estas zonas de acumulación de slip existen, digamos, y pueden ser importantes para la nucleación de terremotos y para la generación de tsunamis también, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿cómo estas asperezas nosotros las podemos iluminar? Hay varios métodos, ¿ya? Hay algunos métodos como, por ejemplo, la gravedad. Aquí un ejemplo del evento asociado al evento de Antofagasta en 95, publicado por Sovietsec, ya donde muestra la presencia de una aspereza situada al sur de la ciudad de Antofagasta, que puede haber nucleado el evento de 1995, ¿ya? En general, en este caso, debido a que es una anomalía de gravedad, se atribuyen, por ejemplo, a la presencia de batolitos, digamos, que están enterrados, digamos, en la zona de subducción, ¿ya? Otro método que lo propone el 2003 Sonal Simon, genera una técnica que se denomina Trench Parallel Gravity Anomaly, donde uno puede estimar zonas, que en este caso son zonas de anomalía negativa, que son las zonas azules en la figura, que son zonas que pueden ser atribuidas a alta tracción, digamos, de la zona de subducción, y que pueden nuclear terremotos de gran magnitud, ¿ya? En el ejemplo que les estoy mostrando acá, vemos la zona de Valdivia, donde hay una anomalía negativa importante, que puede ser atribuida al evento de Valdivia del 60, ¿ya? En la zona de subducción de Kamchatka-Kuriles, también hay algunas zonas que pueden ser atribuidas a eventos como el de 1952, ¿ya? Entonces, si bien esta técnica, digamos, es una técnica asociada a la gravedad, constituye una herramienta importante para poder determinar aproximadamente dónde están las zonas de nucleación de grandes terremotos o asperezas. Entonces, bueno, dentro de los estudios que yo he realizado, una de las primeras cosas fue asociar esta zona, ver si en Chile, digamos, existían estas zonas de alta tracción, digamos, para toda la zona de subducción, y lo que muestro en el panel de la derecha son, en azul, son las zonas que tienen una posible nucleación de grandes terremotos, ¿ya? En el caso de Chile, digamos, hay zonas importantes en el sur de Perú, está la zona también del evento de Valdivia, ¿ya? Y además también nosotros podemos aplicar la misma técnica similar, en forma similar a la topografía. Entonces obtenemos una Trench Parallel Topography Anomaly, ¿ya? Donde también nos indica zonas que pudieran nuclear terremotos mayores, ¿ya? Este approach lo vamos a utilizar un poquito más adelante, pero de una forma cualitativa, no totalmente cuantitativa, para obtener algún tipo de escenarios determinísticos que pueden servirnos para modelar tsunamis, ¿ya? Entonces, otra forma de iluminar también es el interseismic coupling. El interseismic coupling es una técnica geodésica que lo que genera una relación, una razón entre el movimiento de la placa de Nazca, en este caso, una placa subductante, y la placa superior, ¿ya? En función de eso podemos encontrar zonas que están acopladas, digamos, y que pudieran estar disponibles para generar grandes terremotos. Lo interesante de esta técnica es que podemos hacer una especie de cálculo rápido para obtener, por ejemplo, el déficit de slip en función del tiempo que la zona ha estado acoplada. Bueno, hay algunos supuestos generales, como por ejemplo que esa zona liberó toda su energía en el último gran terremoto y que se ha mantenido acumulando durante ese tiempo. Supuesto que en general pueden ser discutibles porque obviamente no sabemos si los grandes terremotos, como por ejemplo el del 1877, libera todo el budget completo de la zona, pero bueno, son algunos supuestos que tenemos que utilizar para generar este tema del déficit de slip, ¿ya? Y la forma más simple, digamos, bueno, no sé si es más simple, pero es cuando ocurren terremotos. Cuando ocurren terremotos podemos observar mediante estos modelos de falla finita zonas que tienen la presencia de aspereza y que nuclean estos terremotos y generan la estructura que nosotros observamos mediante el modelo, digamos, de falla finita. Entonces, en función de esa idea de tener una estructura de asperezas, digamos,
Hacemos un análisis en la brecha que yo les contaba anteriormente y tenemos dos zonas principales, una zona en el sur de Perú y una zona en el área de Tocopilla, que presentan posibles nucleaciones de grandes terremotos, ¿ya? Entonces, este análisis cualitativo nos da una idea, mediante la Trench Parallel Gravity Anomaly, nos da una idea cómo nosotros pudiéramos generar algún tipo de segmentación y algún tipo de ubicación de aspereza en el área, digamos. Eso si lo sumamos con algunos modelos de acoplamiento publicados, como por ejemplo el de Metua del 2016, más alguna información de sismicidad histórica, de catálogos, digamos, nos podría dar una idea de cómo están situadas las asperezas en esta zona. Entonces, bajo ese concepto, inicialmente nosotros realizamos una subdivisión de la brecha en 4 asperezas. En el camino nos dimos cuenta que en general deberían ser 2 asperezas principales, pero este primer approach lo hicimos mediante el uso de 4 asperezas, ¿ya? Esas 4 asperezas hacemos un cálculo del déficit de slip, en realidad que tiene que ver con el déficit que está acumulado desde el último gran evento, en este caso 1877, bajo los supuestos que yo les comenté anteriormente. Y con mediante esa utilización de ese esquema, lo que pretendemos es, utilizando ese esquema de déficit de slip asociado a la aspereza, más el alto potencial tsunamigénico que tiene la brecha, más generar, digamos, el proceso de amenaza o la inundación de tsunami, ¿ya? Hay algunos variables colaterales que son principalmente la resonancia y la morfología costera, que la vamos a comentar un poquito más adelante, porque en el fondo la inundación de tsunamis que nosotros observamos es un proceso que está constituida por varias, digamos, parámetros, digamos, no solamente la fuente. La fuente tiene una importancia, pero hay algunos parámetros locales también que constituyen, que tienen una fuerte dominancia sobre el proceso. Entonces, lo que yo les comenté anteriormente, inicialmente bajo esta estructura de aspereza que generamos, inicialmente partimos con escenarios de tipo determinístico, ya basado en el acoplamiento, en el déficit de slip. Ya tienen alguna estructura particular, por ejemplo, están asociados a una discretización del área, en este caso fallas de 20 por 20 kilómetros, ¿ya? Tienen parámetros de momento sísmico, distribución espacial del slip, y una geometría de falla que podemos obtener, por ejemplo, desde modelos como el SLAP 2.0 o el 1.0, digamos, ¿ya? En este caso lo hicimos a partir del modelo de Hayes del 2002. Entonces, inicialmente, bajo el esquema que yo les comentaba anteriormente, generamos 10 escenarios, ¿ya? Esos 10 escenarios son asociados a las asperezas que nosotros inicialmente comentamos, las 4 asperezas, y esas asperezas se van combinando en un esquema jerárquico. Es decir, por ejemplo, los 4 primeros escenarios son escenarios con una aspereza, los siguientes son con 2 asperezas, 3 asperezas, hasta 4 asperezas, ¿ya? Entonces, lo que obtenemos principalmente es un escenario como el escenario 10, que es un escenario de magnitud 8.9, con un déficit de slip aproximado de 10 metros, ¿ya? Y que debería romper toda la zona de estudio, digamos, la brecha completa del norte de Chile, ¿ya? Pero encontramos algunos problemas. Cuando esta información, que se ve bastante buena, digamos, para poder generar una inundación de tsunami con un evento grande, nos damos cuenta de que la distribución de slip afecta, digamos, a la inundación de tsunami, a pesar que una distribución de slip heterogénea, que en el fondo mejora un poco la estimación homogénea inicialmente hecha para la zona por ejemplo, por Ochoa o por otros estudios, digamos. Entonces aquí les muestro algunos parámetros de los eventos, digamos, los escenarios, digamos, mayores, con magnitud entre 8 y 9, ¿ya? Y cómo están distribuidos su slip en la zona de la brecha, ¿ya? Los picos de slip están asociados principalmente a las zonas de mayor acoplamiento de la aspereza, ¿ya? Y muestran una distribución heterogénea del deslizamiento, ¿ya? Pero el problema es que
si uno comienza a revisar la literatura o, bueno, las bases de datos que hay disponibles, por ejemplo, la información de las fallas finitas de SRMOD, muestra que en general pueden haber algunas variaciones respecto al tema del área, digamos, del terremoto y del peak de slip. Entonces, aquí lo interesante aquí yo marco, esta es una base de datos con fallas finitas de muchos terremotos, digamos, que son los que están en color verde, ¿ya? Y ustedes pueden observar que, por ejemplo, para el terremoto de Tohoku, hay peak de slip bastante alto, aproximadamente 70 metros, pero áreas pequeñas, ¿ya? Entonces eso nos indica que a lo mejor en una zona como la brecha del norte de Chile, eso puede estar de cierta manera reducido y puede haber un efecto importante del peak de slip, ¿ya? Además, nosotros, teniendo en consideración los escenarios que generamos, nuestros escenarios, si ustedes se fijan, que están en azul, estos escenarios tienen un peak de slip que es igual, digamos, porque no hay un peak de slip disponible mayor, digamos, y van creciendo en área solamente, ¿ya? Entonces nos muestran una estructura como, por ejemplo, los terremotos reales, que crece el peak de slip y crece el área también, principalmente, ¿ya? Pero nosotros hacemos una prueba con algunos escenarios estocásticos, bueno, voy a explicar un poquito más adelante qué son estos escenarios estocásticos, y se genera una estructura que, si bien no es igual a los terremotos, digamos, o las fallas finitas encontradas en esta base de datos, más o menos tiene, de cierta manera, una estructura que puede ser utilizada para generar tsunamis que puedan ser mayormente reales, digamos, ¿ya? Entonces, y también nos damos cuenta que este déficit de slip tiene algunas particularidades, principalmente porque el acoplamiento intersísmico tiene características transientes, o sea, va cambiando en el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros sacamos es un modelo que es como una foto, digamos, del área. Y además que en el proceso de modelación de este acoplamiento intersísmico pueden haber procesos de suavización que pueden generar una subestimación del peak de slip, ¿ya? O sea, podemos observar un peak de slip más pequeño de lo que debería ser, digamos, para la zona, ¿ya? Y bajo esta condición nosotros, bueno, entendemos que nuestra aproximación inicial con modelos determinísticos basados en interseismic coupling pudiera subestimar la inundación. Y bueno, hay varios autores, en este caso les cuento uno que es Melgar, del año 2019, muestra que claramente es necesario migrar desde modelos homogéneos o medianamente homogéneos, como los que yo tengo de acoplamiento intersísmico, hacia modelos con mayor complejidad, ¿ya? Entonces, en el gráfico que les muestro, obviamente, para magnitudes menores, entre 7, 5 y 8, en general no hay mucha diferencia, pero a medida que la complejidad, que el terremoto crece, la complejidad de ruptura se hace mayor, ¿ya? Y eso puede incidir claramente en los procesos de generación de la condición inicial y de la inundación de tsunami posterior. Eso ha sido reportado ampliamente, ¿ya? Hay varios trabajos de Hayes del año 98, 2000, que reportan que la importancia de la complejidad de ruptura en los procesos de propagación e inundación de tsunami, ¿ya? El año 2015 también el grupo de Ruiz hace cálculo estocástico en la zona norte de Chile, pero bueno, sin inundación, digamos, de alta resolución, pero tiene unos valores interesantes, digamos, en relación entre la inundación y los peaks de slip, ¿ya? Goda también ha trabajado profusamente en el tema de estimación de fuentes estocásticas. Bueno, Miller también, creo que es uno de los pocos trabajos que existen con fuentes estocásticas de inundación propiamente tal, porque como les contaba anteriormente, si nosotros llegamos con el tsunami hasta cerca de la costa, en realidad lo que estamos viendo es un proceso, digamos, de tipo lineal, digamos. Cuando inunda el tsunami pasa a ser un proceso de tipo, de tipo no lineal, ¿ya? Entonces, la información, bueno, y los últimos artículos, hay unos artículos también que
que han generado algunos colegas de Sigiden, que asocian, digamos, algunos parámetros de la generación del proceso estocástico con medidas de inundación en la zona costera, ¿ya? Entonces, y uno de los trabajos importantes, digamos, para mi investigación es el trabajo generado por Diego Melgar el año 2016 respecto al uso de metodologías estocásticas basadas en la aproximación de Carhun-Log, que lo voy a comentar posteriormente. Entonces, en función de eso, de ese artículo de Diego Melgar, empecé a trabajar en la generación de en la implementación de esta expansión, ¿ya? La expansión es relativamente simple, digamos, de un poco entenderla, porque lo que hace es generar un escenario medio, que la ecuación que vemos acá constituye esa matriz de información promedio, más una variabilidad, digamos, en cada subfalla, ¿ya? Esta variabilidad genera eventos relativamente reales asociados a terremotos, digamos, medidos, ¿ya? Porque tiene algunos parámetros como las longitudes de correlación que hacen que, por ejemplo, si una falla se activa, la siguiente se vaya activando de acuerdo a una relación, es decir, que no se activen fallas en forma independiente, ¿ya? Además, para evitar que la falla presente datos negativos, porque obviamente si nosotros tenemos una media y la variabilidad es más grande que la media, podríamos observar valores negativos. La técnica se traspasa de un espacio normal, que esta distribución normal, se traspasa a un espacio log normal, ¿ya? Que es una distribución totalmente positiva, ¿ya? Entonces, con esos parámetros nosotros podemos generar escenarios estocásticos, ¿ya? Entonces, inicialmente nosotros partimos con un estudio, bueno, como les contaba anteriormente, la brecha al norte de Chile, donde generamos una cantidad de escenarios estocásticos aproximadamente de 400 para 5 ciudades del norte, ¿ya? Acá les muestro un resultado para la ciudad de Tocopilla, con una inundación máxima de aproximadamente unos 22 metros, ¿ya? Y en el panel lateral vemos la información en color magenta con la distribución de los escenarios estocásticos a lo largo de la costa. Y en azul y rojo se observan, digamos, escenarios de tipo homogéneo y escenarios de tipo determinístico basado en intersection Coupling. Entonces, uno de los primeros resultados es que en estos escenarios que nosotros inicialmente habíamos partido basados en el tema de la aspereza, son capaces, generan su estimación, digamos, de la inundación. En esta figura también observamos en el punto verde, digamos, la inundación reportada para el evento de 1877, ¿ya? Que la reportan como un run-up de 24 metros aproximadamente, ¿ya? Entonces, bueno, ese dato es un poquito discutible, hay que revisarlo un poquito en la literatura, pero por lo menos nuestros escenarios estocásticos se acercan mucho más que los escenarios de inundación de tipo homogéneo. Entonces, los 400 escenarios que les contaba anteriormente, acá hay una muestra, aquí hay 10 escenarios, digamos, mayores, que son, digamos, el primer y el segundo escenario mayor para cada localidad, ¿ya? Entonces, vemos una variabilidad importante de distribución de slip, ¿ya? Que tiene una construcción, digamos, de tipo terremoto real, similar a una falla finita, ¿ya? Para el espacio que nosotros utilizamos, el espacio geométrico, es el espacio del escenario 10, que es el escenario máximo de ruptura que esperamos, y ahí distribuimos, digamos, el slip de una manera aleatoria, ¿ya? Entonces, acá le he puesto un ejemplo con uno de los escenarios, ¿ya? Uno de los resultados importantes en el tema, una vez que se genera el tsunami se generan cambios de nivel del mar en la zona costera, observamos que la mayoría de los escenarios tienen un comportamiento que es relativamente parecido, digamos, ya con la presencia, en este caso yo les muestro un registro de nivel del mar sintético, donde se observan 3 pics, digamos, de arriba a la zona costera, en este caso a la localidad de Mejillones, ¿ya? Entonces vemos un pic inicial que llega aproximadamente a los 12 minutos, 50 minutos y 90 minutos, ¿ya? Eso
fue reportado por Vidal-Guzmán el año 1878, ¿ya? Reporta esta llegada de 3 pics, con un segundo pic como la onda mayor, digamos, ¿ya? Y aquí vamos a discutir unas cosas posteriormente respecto a cómo está constituida finalmente esa inundación, digamos. ¿Qué fenómenos gobiernan, digamos, ese tipo de inundación, ¿ya? Pero en general lo que observamos es que hay una incertidumbre respecto a los resultados, ¿ya? O sea, acá también vemos los escenarios homogéneos, entonces esos escenarios homogéneos constituyen como un escenario, en este caso, relativamente promedio, y los escenarios estocásticos podrían ayudarnos para estimar la incertidumbre de los resultados. Acá vemos también como resultado algunos eventos en Arica, ¿ya? En Arica y Iquique, ¿ya? Un poco lo mismo que contaba de Tocopilla, los escenarios determinísticos o homogéneos generalmente subestiman la inundación, y los estocásticos tratan de acercarse a lo reportado en la historia, digamos, ¿ya? Y a darnos un poquito de información acerca de la incertidumbre que se pudieran generar los distintos escenarios. Yo, en este caso, trabajé con un margen o sea, con un rango de escenarios desde magnitudes menores, desde 8.4 hasta 8.9. ¿Ya? Entonces, acá hay información, digamos, hay una variedad de información de inundación. Yo no apunté, digamos, a escenarios tipo worst case escenario, sino que quise poner la mayor información de distintos tipos de eventos, digamos. Lo interesante es que después de modelar estos 400 escenarios, obtenemos, bueno, un resultado interesante, es que generalmente las inundaciones no superan, por ejemplo, la cota topográfica de 30 metros, que actualmente se utiliza en Chile como una zona de total seguridad, ¿ya? En general, en todos los escenarios que hemos modelado no se ha superado esa cota, y eso, digamos, puede ser un resultado interesante para el proceso de evacuación y de determinación de las zonas seguras, por ejemplo. Otro tema interesante es, por ejemplo, en Arica observamos que hay 4 pics principales de arribo, y esos pics de arribo pueden llegar en un periodo total de, no sé, hasta 3 horas, ¿ya? Y eso tiene una alta influencia, digamos, en los procesos de evacuación y de mantención de la gente evacuada en la zona segura, ¿ya? En este caso en Arica, la actividad del tsunami puede durar incluso más de 4 horas en algunos casos, pero los pics principales podrán llegar dentro de las 3 primeras horas. Esa es una discusión interesante a la luz, digamos, de lo que sucedió en el 2010, donde hubo inicialmente una gran discusión acerca de cuál era la naturaleza del evento tsunami, debido a que llegaron ondas con cierto retraso a distintas localidades, o localidades que no fueron afectadas a pesar de estar asociadas, a estar cerca, digamos, de la zona de ruptura. Eso lo voy a comentar un poco, qué fenómenos rigen eso un poquito más adelante, para las discusiones. En el caso de Iquique se presentan también estos 4 pics, pero dentro de un periodo mucho más corto, digamos. Dentro de la primera hora llega casi toda la información, digamos, de tsunami que genera inundación mayor, ¿ya? Después acá tenemos la información que generamos para Mejillones y Antofagasta, que también muestra estructuras similares, no se superan los 30 metros, hay una amplia distribución digamos, de la altura de RANAP. En Mejillones, para 1877 se reportan aproximadamente 20 metros. En este caso, nuestros escenarios estocásticos son capaces de dar cuenta de esa información, ¿ya? Mientras que los escenarios de corte determinístico, uniforme o basado en intersection coupling no son capaces digamos, de informar eso, y puede generar una subestimación en la amenaza, ¿ya? En el caso de Antofagasta, que es similar a lo que mostré inicialmente con Tocopilla, se observa una inundación bastante cercana a la costa, acotada a la costa, pero que podemos observar que hay una amplia incertidumbre respecto a los resultados. Acá observamos un RANAP máximo para los escenarios estocásticos que puede llegar a 10 metros, ¿ya? Lo reportado para 1877 son 6 metros. Entonces aquí hay algunas discrepancias que en el fondo nuestros escenarios pudieran sobreestimar, ¿ya? Pero en el fondo la idea es tratar de tener la mayor información posible para generar algunos approaches de amenaza, como por ejemplo
estimar un worst case escenario, ¿ya? También en la localidad de Mejillones se observan inundaciones que llegan dentro de las 2 primeras horas, con un segundo pic mayor, digamos que es la mayor inundación. Para Antofagasta es lo mismo, aproximadamente 2 horas, con un pic que llega dentro de la primera hora, con una inundación mayor, ¿ya? Entonces, acá vemos dos estructuras que son relativamente similares, pero presentan inundaciones distintas. En este caso, mucho tiene que ver la localización de la ciudad de Antofagasta, porque Mejillones está situada en una bahía cóncava mirando hacia el norte. La ciudad de Antofagasta está situada al este de una bahía cóncava que mira hacia el sur, ¿ya? La zona de la bahía de Antofagasta, en general, presenta inundación importante, pero actualmente no está ocupada por la ciudad, ¿ya? Entonces eso también es una información importante para la generación de, por ejemplo, planes reguladores, ver cómo se va moviendo la ciudad y qué zonas pudieran estar afectadas con el tema del tsunami. Entonces, a modo de resumen, de la zona del norte de Chile, tenemos que los tiempos de arribo son relativamente escasos para la mayoría de los escenarios, en torno a 12 a 15 minutos del primer arribo, que no necesariamente va a ser el peor, ¿ya? Profundidad de flujo importante, desde 15 metros hasta cerca de 30 metros, y los tiempos de inundación máxima varían bastante, ¿ya? Por ejemplo, en Antofagasta la inundación máxima llega casi a los 80 minutos, ¿ya? Mientras que en la zona de Antofagasta y Mejillones son bastante similares, cerca de 50 minutos, ¿ya? Entonces, esta información es importante para, por ejemplo, la planificación de evacuación, principalmente, ¿ya? Principalmente evacuación. Se pudiera utilizar también para diseño, pero es que orientarlo de acuerdo a algunos parámetros que les voy a mostrar posteriormente. Otro resultado relevante en el caso para Iquique son algunos parámetros estadísticos que hicimos de la inundación. Entonces, un parámetro que me parece interesante es el coeficiente de variación, que da una idea de cuán variables son los datos en un punto específico de la inundación, ¿ya? En este caso, en color rojo vemos sitios que son altamente variables, o sea que cada escenario entrega una variabilidad importante a la inundación, ¿ya? Pero existen sitios que tienen baja variabilidad, es decir, que los resultados de cualquier tsunami son más o menos parecidos, digamos. Entonces, en general en la localidad de Iquique se observa que en la zona de baja inundación, que son los colores azules, se ve baja variabilidad. Entonces eso pudiera decir que esas zonas pudieran ser utilizadas para localización de, no sé, infraestructura crítica o algún tipo de infraestructura que esté en una segunda línea de la costa. Pero también se pueden ubicar colores como, por ejemplo, ese color verde que vemos ahí, que es un punto súper pequeño, que está en una zona muy apegada a la costa, que tiene una baja variabilidad. Ese punto puede ser interesante, por ejemplo, para situar infraestructura crítica para evacuación vertical, ¿ya? Entonces, esta información nos puede dar alguna idea de temas de evacuación para situar este tipo de infraestructura que estoy nombrando, ¿ya? Además, tratamos de obtener, bueno, el grupo de Ruiz el año 2015 obtiene una relación que se denomina la relación de Plasker. La relación de Plasker da cuenta de la relación entre la inundación y el máximo peak de slip, ¿ya? En general, lo que reporta Ruiz, y bueno, ya anteriormente lo reportó Rosenau el año 2010, es que existe una relación causal entre el peak de slip y la inundación, ¿ya? El tema es que esa inundación esa relación ocurre en un ambiente lineal, ¿ya? Entonces, esa relación de Plasker funciona bastante bien en un ambiente lineal, digamos, hasta que, previo a que el tsunami inunde la costa, ¿ya? Esa relación yo la intenté obtener mediante las fuentes estocásticas más la inundación costera, la máxima inundación costera, y obtuve una relación bastante pobre, ¿ya? Con menos de un 20% de correlación, ¿ya? Y eso se debe a que en el fondo la inundación, una vez que el tsunami empieza a inundar, se transforma en un fenómeno no lineal que está gobernado por otros fenómenos
distinto a la fuente. En el fondo la fuente entrega un impulso inicial, pero el tema de la temporalidad, la forma de la inundación y todo está gobernado por otros parámetros, principalmente geomorfología, procesos resonantes, digamos, que nos dan ese tema de temporalidad que vimos anteriormente con las ondas que van llegando cada cierto tiempo y que no generalmente el primer impacto es el mayor, ¿ya? Esas relaciones empíricas también las traté de obtener para otras localidades. En general son relaciones bastante pobres, pero lo interesante es que cambian de acuerdo al ambiente geomorfológico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Arica y Quique, que tienen Arica, Iquique y Mejillones, digamos, que tienen ambientes geomorfológicos tipo playa, digamos, donde el tsunami puede penetrar bastante. Observamos unas curvas, digamos, unas pendientes un poquito más altas. En cambio, en ambientes, digamos, con una pendiente topográfica rápida, digamos, como por ejemplo Tocopilla, Antofagasta, donde la cordillera y la costa inicia rápidamente tras la zona costera, las pendientes tienden a ser más bajas, ¿ya? Entonces esto nos da una idea que una vez que se genera el tsunami, la fuente de tsunami tiene una importancia, pero una vez que llega a la costa se constituyen como efectos locales y que estos efectos locales pueden variar en distancias relativamente cortas, ¿ya? Entonces esto nos da una idea bueno, que un poco apunta a lo que voy a hacer en mi postdoc, de tratar de encontrar tipos de relaciones causales, digamos, por algunos métodos de Machine Learning para distintas localidades de Chile, digamos, ¿ya? Entonces, ahora cerrando ese tema del norte de Chile, que constituyó el tema de mi tesis, les muestro también otros resultados que hemos hecho en la zona central principalmente, con algunos trabajos con estudiantes. Ya realizamos también modelaciones, esto se lo voy a mostrar relativamente rápido, modelaciones estocásticas para variadas localidades de la zona central de Chile, ¿ya? Con la misma estructura, lo que sí que acá no utilizamos los approaches determinísticos, solamente generamos la geometría basada en segmentaciones conocidas y se utilizaron los escenarios estocásticos de forma libre, digamos, ¿ya? Entonces, acá les muestro, acá utilizamos una técnica distinta que en el fondo generamos una cantidad de 10.000 escenarios estocásticos. Se utilizó un modelo de reducción estocástico también, donde se toman un grupo de escenarios que tienen las características estadísticas básicas de la base inicial, ¿ya? Y que estadísticamente son, digamos, robustos, ¿ya? Entonces, esta información se toma y reducimos, por ejemplo, desde estos 10.000 escenarios a una información aproximadamente de 50 escenarios, 100 y 50, pero acá utilizamos 50. Yo les muestro acá 10 escenarios de un paquete específico, ¿ya? Entonces, esto lo modelamos también con Tsunami y pudimos llegar a algunos temas de inundación. Acá lo interesante que les quiero mostrar es que tenemos, por ejemplo, 4 escenarios que son de magnitud 8.8, 8.9, 9 y 9.1, ¿ya? Que tienen distribuciones de speed aleatorias y que tienen una estructura distinta a todos y presentan inundaciones, obviamente, que son variadas, digamos, hay una amplia variabilidad, siendo que todos tienen la misma magnitud, ¿ya? O magnitud similar, digamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eventos como, y si ustedes se fijan, el evento, por ejemplo, si comparamos el evento 39, que tiene un peak de slip bastante hacia la zona del trench, ya genera una inundación importante, que es el peor escenario en este caso de este paquete de escenario para la localidad de Valparaíso y Viña, ¿ya? En cambio, el slip que observamos en el escenario 40, un slip grande, digamos, de sobre 40 metros, pero que está situado al norte de la zona de estudio, si bien genera una inundación importante, no genera la inundación que genera el escenario 39, ya que tiene un pic de slip menor incluso. Entonces ahí hay un control importante de dónde esté situado el pic de slip, ¿ya? Eso nos va a controlar un poco cómo es la inundación, ¿ya? Además, otra cosa interesante que se realizó acá es que para efectos de diseño pudimos compilar la información de los escenarios estocásticos, asociarla con una distribución de Gutenberg-Richter y obtener, digamos, coberturas que den cuenta de la inundación, por ejemplo, de un evento de 750 años, en realidad, por ejemplo, un evento de diseño.
¿Por qué 750 años? Porque acá nosotros ocupamos bases de datos para eventos mayores, ¿ya? Sobre 8.8, ¿ya? Entonces tenemos 750 años y, por ejemplo, el evento de diseño de 2000 años, ¿ya? Que obviamente tiene alturas mayores que el anterior, digamos, porque digamos, generan inundaciones mayores, ¿ya? Esto también puede ser interesante utilizar para procesos de evacuación, pero podría estar orientado un poquito más para procesos de diseño, ¿ya? De diseño de infraestructura crítica, localización o planes reguladores, etc., ¿ya? El mismo cálculo para la localidad de Concón. Acá también observamos que un evento de magnitud 8.8 que tiene una distribución de slip, digamos, mayormente distribuido, genera una inundación menor, por ejemplo, en este caso el escenario 34. Pero eventos como por ejemplo el evento 29, que tiene un pic de slip asociado al trench, genera una inundación mayor en la localidad de Concón y Reñaca, ¿ya? Estamos hablando de inundaciones sobre los 20 metros en algunos lugares, ¿ya? Lo mismo diseñamos también estos mapas, digamos, con tiempos de retorno para tener una idea para procesos, digamos, de planificación. Entonces en Concón se observan una inundación amplia en la zona del estero, lo mismo para el proceso de 2000 años, pero con inundaciones, digamos, un poquito mayores, bastante mayores en realidad. Así que, bueno, ese es el trabajo que hemos generado en la zona central, ¿ya? Y a modo de resumen, digamos, de esta estimación de amenaza de tsunami, esto puede ser aplicado para zonas de subducción, digamos, con generación de bases de datos de escenario estocástico. Puede ser usado para distintos propósitos, digamos, por ejemplo, modelación de tsunami, modelación de PGA. Ahora estoy trabajando con algunos colegas en utilizarlo en cambios de estrés de Coulomb para activar fallas, digamos, fallas corticales, hacer análisis de incertidumbre, relaciones preliminares con otras amenazas, como por ejemplo activación de fallas normales, volcanes, remociones en masa, y sistemas de entrenamiento y planes de evacuación. Y localización de infraestructura crítica también pueden ser útiles, digamos, para utilizar este tipo de escenarios estocásticos. Y creo que eso es todo. Así que bueno, le agradezco. Este trabajo en realidad no solamente estuvo bajo mi tutela, sino que es un trabajo amplio, digamos, con variados investigadores de SIGIDEL, principalmente la línea de tierra sólida y de amenazas de hidrometeorológicas principalmente. Así que bueno, le agradezco el tiempo y bueno, quedo atento a las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por tu tiempo y tu presentación. Realmente la disfruté mucho, como te decía ayer. Bueno, encuentro muy interesante todo lo que hace, sobre todo en que puede ser utilizado inmediatamente. No es como algo tan teórico, sino que puede ser utilizado para la gestión de riesgo, para los planes de evacuación y cosas bastante concretas. Así que, bueno, les invito a todos a dejar sus preguntas en el chat. Así que vamos a estar, como sigue usualmente el proceso de nuestras presentaciones, yo voy a leer las preguntas y Juan las va a contestar. Así que, bueno, Leoncio nos dice, muchas gracias primero por tu presentación. En general, ¿qué tan homogéneo o heterogéneo ves el contexto tsunamigénico a lo largo de la costa de América del Pacífico, americana del Pacífico? ¿Qué tan homogéneo? En realidad, bueno, ahora nosotros con una colega de Costa Rica estamos tratando de iniciar un trabajo para generar este tipo de escenarios estocásticos en otras zonas bueno, de Sudamérica principalmente ahora, para tener alguna base de datos. En general, la zona de Sudamérica tiene una complejidad importante desde el punto de vista de los terremotos, ¿ya? O sea, tenemos variados segmentos que están controlados principalmente por algunas características geomorfológicas de la placa de Nazca, principalmente zonas de ruptura y dorsales, que nos limitan algunos espacios de ruptura de terremoto. En general, por lo que yo he observado y por lo que yo he estudiado, en la zona de Chile,
tenemos las zonas que tienen espacios geométricos más grandes, digamos, y donde en general en la historia se han repetido eventos mayores continuamente, eventos mayores a 9, ¿ya? Entonces, hay un proceso de, digamos, de estos eventos generalmente tienen una complejidad de ruptura importante. En cambio, si uno empieza a ir hacia Ecuador, hacia Colombia, digamos, la complejidad puede ser un poquito menor, porque, bueno, hay menor cantidad de eventos reportados, pero por ejemplo los espacios de ruptura son más pequeños, ¿ya? Entonces hay un artículo de Ye y Ley, el año, si mal no recuerdo, el año 2018, un poco incorpora este tema de la complejidad de ruptura, que la complejidad de ruptura, digamos, nos aleja de la homogeneidad. Entonces, en la zona norte de Chile, y bueno, en realidad en todo Chile, zona norte, central y sur de Chile, lo que observa son generalmente eventos que tienen una alta complejidad con rupturas múltiples, digamos. ¿Ya? En la zona del terremoto de Valdivia se presentan algunos eventos que ella supone que son mucho más homogéneos, pero en general no es tan así porque el evento de Valdivia igual tiene un pic de slip bastante alto, 40 metros, ¿ya? Con una distribución de parches secundarios, pero tiende a ser un poquito más homogéneo que los eventos que ocurren en el norte. Y en la zona de Sudamérica, en la zona norte, los eventos tienden a ser más homogéneos porque lo que se ha reportado es más pequeño, que es lo que yo he mostrado un poco con cómo va creciendo la complejidad de ruptura. Para eventos pequeños generalmente son geométricamente simples, pero a medida que va creciendo el evento se hace cada vez más complejo. Claro, va a depender mucho de la zona donde estás y los terremotos históricos y cuánto sabemos de las zonas de ruptura. Exactamente. Gabriel Álvarez nos pregunta, ¿qué es más peligroso para Antofagasta, el escenario de 1877 o 1922 en términos de tsunami? Interesante pregunta. Lo que sucede es que en realidad Antofagasta, la principal, digamos, particularidad que tiene es que la ciudad, como les contaba anteriormente, está localizada al este, digamos, de la península de Mejillones, ¿ya? Y la zona que en realidad es más afectada en el área completa siempre es la bahía que está orientada hacia el sur, ¿ya? Entonces, en este caso, pueden haber dos fenómenos que ocurran, porque, por ejemplo, lo que esperamos del terremoto de 1877 que ocurra al norte de la península, ¿ya? Entonces, ese proceso de propagación puede generar inundación y además procesos de refracción en la península en sí, ¿ya? Y puede generar inundaciones como lo que vimos en Coquimbo, por ejemplo. El efecto de Coquimbo es un efecto bastante local porque el evento ocurre al sur de la península y cuando se propaga genera un efecto de reflexión y un barrido brutal de tsunami, como lo que vimos en Coquimbo. En cambio, un evento como el de 1922, que debería ocurrir al sur de la península, también podría generar una inundación importante. Entonces, acá tampoco podemos esperar, digamos, qué evento puede ser mayor que otro, porque ambos tienen particularidades específicas, digamos, lo interesante. Y es más, hay algunos temas como el tema de estimar magnitudes bajas, digamos, eventos, por ejemplo, porque nosotros siempre estamos pensando en un evento grande, en un 9, Claro. en un 9.2, pero en realidad, por ejemplo, si tenemos un evento 8.5, que no es un evento, bueno, un evento mayor, importante, un 8.4, no sé, un 8.3, que ocurre en las cercanías de la zona que estamos estudiando, obviamente pudiera generar una inundación importante, pero de carácter bastante local, pero que afectaría en este caso, una región como Antofagasta. O sea, si esperamos un evento como el de 95, o sea, mi opinión es que, pues, que un peor escenario para Antofagasta no sería un evento tan grande en el norte de Chile, si bien sería importante, o 1922, sino que un evento como el de 1995, pero de mayor magnitud, en vez de 8, que pudiera ser, no sé, un evento 8.4, digamos, que pudiera generar una inundación, porque está bastante cerca, digamos, y el pic de slip, si genera un pic de slip, digamos, acotado, pudiera generar una inundación de tsunami importante. Claro, claro, tiene sentido. Rogelio Torres nos pregunta, ¿qué tan rápido pueden llegar las olas de tsunami a las costas chilenas? En general,
de acuerdo a los reportes, los primeros arribos siempre son bajo los 15 minutos, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema con el sistema de alerta. Los sistemas de alerta en general, a nivel mundial, no estoy hablando solamente de Chile, tienen respuestas que en realidad pudieran ir cercanas a los 15 minutos. Entonces eso tiene que ver un poco con conductas de autoevacuación y cosas por el estilo, digamos, y que el sistema de alerta en realidad tenga la funcionalidad digamos, de mantener a la gente evacuada. Pero principalmente esos son los periodos, digamos, 15 minutos, y hay que tener en consideración, como lo mostraba anteriormente, que algunas ondas de mayor cuantía pueden llegar hasta horas después. Entonces, hay que tener una conducta de autoevacuación dentro de los primeros 15 minutos, pero además hay que tener una idea que lo que el tsunami, los primeros arribos del tsunami probablemente no sean los más catastróficos o los más dañinos. Entonces, ahí es que mantenerse en la zona evacuada, perdón, en la zona segura de evacuación, hasta que, por ejemplo, la autoridad lo determine, ¿ya? Claro. En tu presentación mostrabas también que habías visto tiempos de arribo de 11 minutos, ¿no? Claro, en algunos casos, pero yo, por ejemplo, eso, por ejemplo, elegí de mi paquete de escenarios, esos escenarios, algunos escenarios generan, yo lo que puse ahí son tiempos de arribo mínimos, ¿ya? Ya. Entonces, claro, efectivamente yo, el tiempo más o menos que estimo rápidamente para toda la zona de Chile son escenarios que ocurran bajo o sea, arribos que ocurran bajo los 15 minutos más o menos, en la zona de Chile. Entonces, claro, esos eventos pueden estar asociados a esos tiempos de 11 minutos, quizás pueden ser eventos que llegan un poquito antes, pero deberían ser entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Ah, ya. Son como más extremos, como casos puntuales. Claro, podrían ser casos que están en la zona muy, muy costera, digamos, entonces pudieran generar arribos muy rápidos, digamos. Entonces la conducta de Claro. autoevacuación es clave en este momento, porque nosotros si sentimos un terremoto importante, la idea es poder evacuar rápidamente o tener conducta de tipo de evacuación a estructuras verticales, etc. Claro. Sergio agradece por tu presentación y pregunta qué consideración en los deslizamientos cerca de la fosa usas. También una buena pregunta. En general, como, a ver, lo que conocemos de la zona cercana a la fosa es bastante pobre en realidad, ¿ya? Si uno analiza los fenómenos como, o sea, los modelos como SLAP 1.0, en general la información que nos proporcionan estos modelos es aproximadamente hasta los 10 kilómetros de profundidad de la fosa, o sea, perdón, del SLAP, ¿ya? Que es un límite que está paralelo a la fosa, pero está un poquito lejano. Entonces, en general yo trato de ser en ese aspecto relativamente conservador, y la geometría que yo desarrollo para el escenario estocástico generalmente no la pongo en la fosa, pero la pongo muy cerca de la fosa, porque en realidad la resolución pudiera generar algunos eventos extraños, digamos, eventos, por ejemplo, que tengan un slip mayor, digamos, por ejemplo, el algoritmo Okada. Quizás el algoritmo Okada, si yo lo pongo muy superficial, pudiera generar unos picos de slip importantes que pudieran ser un poco espurios. Entonces, para tener un poquito, ser conservador al respecto, utilizo una geometría que no llega hasta la fosa, ¿ya? Entonces, pero sí está bastante cercana, ¿ya? Entonces, los picos de slip que se generan en la zona de la fosa pudieran ser relativamente plausibles, ¿ya? Ujú. Y eso principalmente, como les contaba anteriormente, porque no tenemos mucho conocimiento cómo es la estructura un poco de la fosa en la zona de, o sea, cuál es la estructura del slab en la zona de la fosa particularmente. Entonces trato de ser un Claro, poquito conservador al respecto. así se entiende. Javier nos dice, según tu experiencia en organismos como el CHOA, ¿qué tan considerados están los tiempos de arribo de tsunami, tan variables que sean para las distintas localidades? Y si tus resultados con las simulaciones estocásticas, bueno, nos dice que tus resultados con las simulaciones estocásticas son súper interesantes para efecto de duración de una alerta de tsunami. Claro, o sea, a ver, nosotros en el proyecto Sigiden igual hemos trabajado profusamente con CHOA para tratar hay varios proyectos como el grupo de Patricio Catalán que está trabajando en el sistema alerta propiamente tal.
Y obviamente queremos en algún momento poder integrar esta información, porque por ejemplo actualmente la base de datos que tiene CHOA para obtener, para su nueva para el sistema, el enfoque nuevo que le dieron al sistema de alerta, que en el fondo tiene que ver con estas alertas segmentadas, digamos, está basada en bases premodeladas de escenarios homogéneos, ¿ya? Entonces, lo que le interesa a Choa principalmente es el primer arribo. Entonces, si en el caso del primer arribo, la diferencia entre un estocástico y un digamos, homogéneo no es mucha, lo que sí que la amplitud del tsunami que esperamos pudiera ser distinta. Entonces, eh, ahora, dentro también creo de mi postdoc, vamos probablemente a trabajar un poco en ir integrando estos escenarios estocásticos para algunos procesos particulares del sistema alerta, aunque hay un poco, todavía estamos con Patricio Catalán viendo algunos detalles, pero la idea es esa. Y claro, esta información puede ser útil, digamos, más que para Choa, yo creo que puede ser útil para los tomadores de decisiones locales, digamos. O sea, tener un panorama claro de decir, mira, los escenarios que esperamos de tsunami pueden ser esto, la inundación que esperamos puede ser esta, con este rango de incertidumbre, o los tiempos de arribo que esperamos pueden ser esto, medidos, digamos. O sea, en general, la gente que trabaja en tsunami siempre, o sea, la idea de que los tsunamis llegan con un primer arribo a los 15 minutos es una idea que está establecida hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo la puedo ver, digamos, con este tipo de escenarios, con esta variabilidad de escenarios, puedo tener algunos rangos mínimos y poder estimar algunos tiempos de arribo, digamos, un poquito más reforzados desde el punto de vista metodológico. Y claro, es como confirmar y Claro, es con como datos confirmar reales, algunas entre con comillas. datos, con datos plausibles, digamos. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, las últimas dos preguntas son de José. También José dice, hola Juan, muchas gracias por tu presentación, muy interesante y gran aporte. La pregunta es, ¿cuánto sería la resolución batimétrica aceptable para tener más o menos constreñida la geomorfología local del fondo marino en ciertos sectores costeros? A ver, nosotros, la escala que yo estoy trabajando actualmente son unas escalas como 1 a 10.000, ¿ya? Esa escala 1 a 10.000, la topografía y la batimetría, o sea, la topografía y la batimetría del fondo marino, usamos resoluciones de aproximadamente unos 30 metros, ¿ya? Que son aceptables para esa escala, ¿ya? Y podemos ver ciertos accidentes morfológicos importantes. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo unos reanálisis con el evento de Mejillones, porque yo para mi tesis usé esos 30 metros, pero ahora con imágenes satelitales topográficas puede reducir eso a 15 metros. Y obviamente se ven efectos, digamos, porque las curvas topográficas cambian, entonces hay un control distinto de la inundación. Si bien en general es bastante parecido, pero hay cierta inundación que puede ser un poquito más precisa, ¿ya? Entonces, mi recomendación es partir a lo mejor con grillas para escalas, no sé, de 1 a 10.000, partir con grillas que tengan unos 30 metros de resolución de píxel, y, por ejemplo, si queremos enfocarnos en algún sitio específico, reducirlo, no sé, a 15 metros, a 10 metros, de acuerdo a la información que tengamos disponible. El tema es que en general en topografía actualmente podemos alcanzar esos niveles digamos, de imagen o de resolución, pero en batimetría es un poco complejo, porque en realidad de la batimetría nosotros dependemos principalmente de lo que está proporcionándonos Choa, que si bien es bueno, digamos, pero en general eh, la, la batimetría está orientada al tema de las cartas náuticas, entonces puede ser un poquito dispersa la información que podemos tener. Entonces ahí, claro, entramos a jugar un poco con algoritmos de grillado, etcétera, para tratar de obtener una imagen relativamente buena de la topografía submarina. Entonces ahí puede haber un cierto error en el proceso de propagación. Pero yo espero que en el futuro eso se pueda solucionar. En nuestros países, bases batimétricas de alta resolución están disponibles para modelos de tsunami y todo eso, entonces a lo mejor eso podría ser solucionable, pero como les digo, entre 30 y 15 metros puede ser un valor razonable para obtener una inundación de buena calidad. Claro. Y José también nos hace otra pregunta, me dice, a partir de datos paleosismológicos distribuidos en una ventana amplia de tiempo,
¿qué limitancias implicarían estos en tus modelos estocásticos? El dato paleosismológico es interesante porque, a ver, bueno, no lo comenté explícitamente, pero esto, en general, estos escenarios que yo genero son escenarios que son totalmente aleatorios, no tienen una constricción más que, no están restringidos más que por la geometría. O sea, yo genero un espacio geométrico donde se distribuyen estos terremotos y mueven el slip y todo eso. El dato polisomológico nos puede dar, por ejemplo, nos puede constreñir esa geometría. Por ejemplo, decir que ese evento ocurre, no sé, en un espacio determinado, un espacio de la zona de subducción determinada, o que el evento palisomológico nos generó, no sé, una estimación de RANAP, digamos, también nos puede dar una validación del escenario que estamos buscando, porque eh, podemos generar un grupo de escenarios y empezar a hacer, digamos, búsquedas con esta muestra, digamos, paleosismológica y poder un poco calibrar nuestro escenario. Porque, como te digo, si bien son estos escenarios actualmente son plausibles, digamos, sí necesitan, por ejemplo, una calibración y la calibración muy importante, la calibración paleosismológica. Yo todavía no he entrado a ese tema de poder calibrar porque yo no estoy buscando escenarios específicos, ¿ya? Yo estoy como viendo todo lo posible, ¿ya? Entonces esos son distintos approaches, porque, no sé, también pudiera filtrar por peak de slip que ocurren cerca de las asperezas, entonces generar escenarios de ese tipo. Pero en el fondo son ramas que se pueden utilizar digamos, de la parte estocástica para poder orientarse a ciertas preguntas. Preguntarnos, por ejemplo, yo ahora lo que quiero hacer, una de las cosas que quiero hacer en mi postdoc, tratar de encontrar grupos de distribuciones aleatorias, de distribuciones no uniformes, por ejemplo, para eventos como del 1877. Entonces ahí estoy buscando un escenario, entonces tengo que amarrarme con ciertas validaciones históricas principalmente, o Claro. paleosismológicas también. Claro, y ahí la paleosismología sería bastante útil. Es bastante útil para poder constreñir lo que estamos buscando. Ujú. Ok, Juan, ya, bueno, esa fue la última pregunta. Si tienen más preguntas, pueden contactar a Juan a través de su correo o la información que nosotros dejamos en la página web. La presentación va a estar guardada en nuestra página web que pueden visitar cuando quieran. Y bueno, te agradecemos de todo el grupo de Geociencias T3, Geocharlas T3, por tu presentación hoy. Fue muy interesante y muchas gracias, Juan, por todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecido, ha sido una buena experiencia poder mostrar un poco lo que estoy haciendo, así que, y bueno, cualquier pregunta o consulta que quieran hacer está en mi correo, así que podemos discutir ahí un poquito más largamente los temas. Así que le agradezco al grupo, los felicito por su iniciativa, ha sido súper buena, muy interesante para estos tiempos de estar en casa, así que se les agradece bastante. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, dejamos a todas las personas invitadas para la próxima charla, el próximo jueves a las 11:30 am, como todos los jueves de aquí en adelante. Así que muchas gracias.